En esta tarde me gustaría que puedas abrir tu Biblia en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 45. Lucas capítulo 6, versículo 45. Y dice en la versión Dios habla hoy: el hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón, y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón. Pues de lo que abunda su corazón, habla la boca. Señor, te damos gracias en esta tarde por este hermoso día que nos regalaste, este hermoso miércoles. Y aquí estamos, un grupo de tus hijos con hambre, con sed de tu presencia, necesitando de ti, Jesús. Y nos acercamos confiadamente, creyendo en que en ti hay y que tú eres galardonador de los que te buscan. Y yo creo que los que hoy en esta noche están aquí, que han venido a buscar algo de ti, van a salir, Señor, llenos de tu gracia, de tu presencia, de tu palabra, en el nombre de Jesús. Porque creemos que si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Háblanos, queremos oírte y obedecerte en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice, el hombre bueno dice cosas buenas porque lo bueno está en su corazón. El hombre malo dice cosas malas porque lo malo está en su corazón. O sea, dice la palabra de otra forma, de otra manera: si el bien está en tu corazón, lo que va a salir de tu boca son cosas buenas. Si lo malo está en tu corazón, lo que va a salir de tu boca son cosas malas. ¿Vieron que alguien dice, uy, se me escapó esa palabrita? No, yo no hablo esa palabra. En realidad, si se te escapó es porque está. ¿Sí o no? Está. Y hay veces que tenemos un corazón tan herido, tan lastimado, tan cargado, con tanta angustia, que cuando hablamos, herimos, lastimamos con nuestras palabras, transmitimos la amargura que está en nuestro corazón, transmitimos la angustia que está en nuestro corazón. Pero si tenemos un corazón fortalecido en el Señor, alegre, ¿sí?, con la paz del Señor, cuando hablamos es lo que transmitimos también. Y el Señor Jesús enseñó varias veces en parábolas. Hay muchas parábolas que Jesús eligió y contó para hacernos conocer la verdad, que es las Escrituras. Y la parábola es una similitud. En el idioma griego, ¿sí?, es colocar cosas a la par. Un ejemplo es que yo quiero hablar de esto, por ejemplo, ¿no?, de esta Biblia, y como una parábola lo pongo aquí en la mesa y al lado pongo otro libro y lo comparo, enseñando qué es la Biblia. Jesús siempre buscaba algo del reino que quería enseñar y pensaba en una historia de la tierra real, una anécdota de la naturaleza que le ayude a explicar leyes espirituales. Y parábola justamente es esto, es colocar cosas a la par. Parábola no es una fábula, no es y colorín colorado, ni nada de eso. Parábola es algo que tiene que ver, en otras palabras, es dar ejemplos, similitudes, con un ejemplo terrenal de una lección espiritual. Y Jesús enseñó muchas parábolas y utilizó muchas de ellas para dar comparaciones acerca de las enseñanzas que él quería dar. Una de ellas es la que está en Mateo capítulo 13, versos del 1 al 9. Una de las grandes parábolas es esta, la parábola del sembrador. Y quiero en esta noche que podamos hoy estar atentos a lo que el Señor nos quiere hablar. No soy yo, es Dios quien hoy creo que nos está hablando desde el comienzo de la reunión. Amén, desde el comienzo. Y en Mateo capítulo 13, versículo 1 en adelante, relata la palabra de Dios acerca de la parábola del sembrador. Hermosa parábola, ¿la leyeron alguna vez? ¿La conocen? Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le sentó mucha gente. Y entrando en él, en la barca, se sentó.
y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, y aquí inicia: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Versículo 5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, ¿y qué? Y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60, cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. El propósito de la parábola del sembrador, y ya hemos hablado acerca de qué es la parábola, qué es una parábola. El propósito ahora de esta parábola del sembrador es para que podamos enfatizar la necesidad de entender la palabra y de obedecerla. Está enfatizando Cristo en lo importante que es entender la palabra y obedecer la palabra. Entender las enseñanzas de Cristo y obedecer las enseñanzas de Cristo. ¿Saben? Aquí está la solución a muchos de los problemas que hoy usted está atravesando. Aquí está la solución, la guía a muchas de las cosas que hoy en día estamos enfrentando, y muchas de ellas estamos viviendo como lo estamos viviendo porque no estamos haciendo caso a la palabra del Señor, porque no prestamos atención a las enseñanzas de Cristo. Y el Señor dice que si buscamos primero su reino y su justicia, el Señor nos dice que si primero nos deleitamos y guardamos su palabra, meditamos en las Escrituras, en los mandamientos, hay promesas que nos va a ir bien. Hay promesas de que te va a ir bien a vos en todo, en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, en tu salud, en tu economía, con tus hijos, en la escuela, en el trabajo, te va a ir bien. Pero hay veces que estamos atravesando diferentes tipos de conflictos porque hemos dejado de prestar atención a las Escrituras. Y no es tan complicado, porque a veces dice, yo leo la Biblia, pastor, y no la entiendo. ¿Le pasó alguna vez? Yo leo y leo y leo y no entiendo nada. Hay veces lo hacemos más complicado de lo que es. Pero Cristo es un gran maestro. A la hora de enseñar acerca del reino, buscó un cuento, una historia, una parábola. Y hoy quiero, con la ayuda del Espíritu Santo, poder descubrir qué es lo que el Señor nos quiso enseñar en esta parábola. ¿Cuántos quieren empezar conmigo? Amén. ¿Estamos dispuestos? Creemos que el Señor nos va a seguir hablando. Esta parábola, la parábola del sembrador, es una parábola muy rica en enseñanza, tanto como para el inconverso como para el creyente, para el que no conoce a Dios como para el que es cristiano, porque habla de la disponibilidad que hay del terreno para recibir la semilla. ¿Qué tan dispuesto está tu corazón para recibir la palabra? ¿Vieron? El último versículo que leímos en el verso 9 dice: el que tiene oído para oír, oiga, ¿verdad? Y vieron que varias veces Jesús lo dice, y en Apocalipsis también dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En varias oportunidades dice: el que tiene oído para oír, oiga. Y uno que recién lo lee por primera vez, el que tiene oído, oiga. El que tiene ojos, vea. O sea, ¿qué quiso decir? ¿Verdad? Es obvio, si yo tengo oídos voy a oír. ¿Sí o no? Pero aquí está la clave. Esta frase, este dicho, el que tiene oídos para oír, oiga, es un dicho muy popular en los tiempos de Jesús. Es un dicho bastantes veces repetida porque tiene un significado, tiene un tema que expone y dice: cuando hay un orador, y esto es lo que significa, cuando hay un orador exponiendo determinado tema que puede ser comprendido por todo aquel que quiera comprenderlo. O sea, el que tiene oídos para oír, oiga. Significa que el tema que expone el orador puede comprenderlo todos los que lo escuchen.
O sea, si ustedes están escuchando, es lo que en ese tiempo se decía, comprendan, porque lo que voy a decir pueden entenderlo. Por eso dice, el que tiene oído para oír, oiga. O sea, en otras palabras, o por ende, ergo, no entiende el que no quiere hacerlo. El que no entiende no es porque es difícil de entender, lo entiende porque en realidad no quiere entenderlo. ¿Sí? Entonces, cada vez que Jesús dice, el que tiene oído para oír, oiga, escuchen, porque esto se va a entender si quieren entenderlo. Porque hay muchos que tenemos oído, pero no escuchamos en realidad. Porque estamos en otra, ¿sí o no? Uy, no saqué la carne del freezer, cuando llegue va a estar recongelado, ¿sí o no? Estoy acá predicando y dice, uy, no compré carne. Y claro, estás acá, tienes oídos, pero en realidad no estás oyendo. ¿Sí o no? ¿Pasa o no? Por eso entonces está bueno que Jesús diga, el que tiene oído para oír, oiga. Y la palabra oír, ¿sí?, en el idioma, ¿sí?, original, es una traducción de akouo, que significa oír con atención. O sea, oír queriendo entender. Y si podemos parafrasear este dicho, el que tiene oído para oír, oiga, podemos decir, el que tiene oído para oír, que entienda. Entendamos lo que vamos a escuchar. Es lo que Jesús enseñó a sus discípulos y es lo que hoy quiero, con la ayuda del Espíritu Santo, poder enseñar en esta noche. La parábola del sembrador describe 4 tipos de actitudes del corazón que hay en las personas. 4 tipos de actitudes del corazón que prevalecen en las personas. Las primeras 3, y ahora lo vamos a analizar, las primeras 3 son actitudes que pueden evitar que recibamos de Dios. Los primeros 3 ejemplos que Jesús da son actitudes del corazón de personas que evitan recibir algo de parte de Dios. Y solo una, que es la última, la cuarta, es una actitud similar a la de Cristo, que permite que la palabra de Dios produzca una cosecha de cosas buenas en nuestras vidas. O sea, cuando la gente lee, cuando la gente escucha la palabra de Dios, esta palabra puede producir cosas grandes en algunos, ¿sí o no? ¿Nunca oíste una palabra, un mensaje, una prédica, una explicación, un estudio, algo que produjo algo tan lindo en tu vida, en tu ser, en tu carácter, en tu forma de hablar, de pensar? Cambió tu manera de pensar. ¿Nunca oíste un mensaje que haya logrado cambiar tu manera de pensar, sí o no? Muchas veces la palabra, y no muchas veces, la palabra tiene el poder de cambiar, de transformar. En muchos, la palabra, al oírla, al leerla, produce cosas grandes, cambios buenos, cambios importantes. Pero hay algunos que no producen nada. En algunos produce, ¡wow! Tremendo cómo está creciendo ese hombre o esa mujer, cómo está cambiando. Miren los frutos, miren cómo avanza, miren. Y por otro lado vemos a otros que reciben la misma palabra, están en la misma iglesia, en los mismos cultos, en las mismas reuniones, en las mismas células, pero como que no crece, como que no entiende, como que está igual que siempre. Y el problema aquí no es la palabra, el problema aquí no es la semilla, porque es la misma semilla. La diferencia es la disponibilidad del corazón. La diferencia está en la actitud del corazón del creyente o del oyente. Por eso todo depende de la preparación de cada cual tenga en su corazón. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿viniste preparado hoy para recibir la semilla de la palabra de Dios? ¿Qué tan preparado viniste? ¿O dijiste, hoy, bueno, voy, no voy, no sé, y si no voy, y si me quedo en casa? Pero estás aquí y el Señor te va a hablar. ¿Amén? El Señor te va a hablar. En esta parábola, cuando menciona Jesús el sembrador representa al que esparce la semilla del Evangelio. El sembrador representa a todo aquel que predica el Evangelio.
A ver, levante la mano, ¿cuántos predicaron a alguien en la calle o en donde sea? ¿Cuántos le predicaron de Cristo a alguien? A ver, levante su mano. ¿Usted es el sembrador? ¿Usted puede ser el sembrador? El sembrador representa eso. La semilla representa ¿qué? La palabra de Dios. La semilla representa la palabra de Dios. Y el suelo, ¿sí? La tierra, representa el corazón de cada uno de nosotros. El suelo representa el corazón del hombre. Y Jesús dice que hay 4 tipos de actitudes del corazón. Y cada uno va a recibir la palabra de Dios, pero de manera diferente. Cada uno de estos cuatro tipos de actitudes va a recibir la misma semilla, la misma palabra, pero cada uno la recibirá de manera diferente. Y quiero empezar con la primera. El corazón, la primera actitud, el primer tipo de corazón que Jesús da como ejemplo es el corazón endurecido. Diga conmigo, corazón. ¿Qué pasó? Con más fuerte. Corazón endurecido. Y aquí está, en el versículo 4 del capítulo 13, dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. ¿Qué es lo que endurece el corazón? ¿Por qué dice que el sembrador estaba así y no tengo una... Vamos a suponer que esto que está aquí es la bolsa que tengo. Era el micrófono, ¿no? La bolsa, el bolsón o la bolsa arpillera llena de las semillas. Y el sembrador está así. Y va por el camino y Jesús dice, y el sembrador estaba ahí y parte de la semilla cae junto al camino y dice que las semillas cayeron. Pero si dice que las aves se lo llevaron es porque no se enterró. ¿Sí o no? Si las aves se lo pudieron llevar es porque en realidad no penetró la semilla en la tierra. Dice, y vinieron las aves y se la comieron. ¿Tan dura puede estar la tierra? Yo la primera vez que me tocó hacer la primer zapata de mi casa, fui con la pala de punta bien entusiasmado. Dije, acá arrancamos la casa. ¡Pum! Oh, dije dentro mío, no me jodas, lo que me espera ahora. Y después de mediodía, medía con el metro, 15 centímetros. No. ¿Cuántas tenía que hacer? Eran 6 zapatas. No, más, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 zapatas. Padre, ablanda esta tierra, Señor. Y así de dura como está esa tierra, hay corazones que están así. Que oyen la palabra, reciben el mensaje, pero están tan endurecidos de corazón que no permiten que puedan recibir esa palabra. Y escuche, ¿qué es lo que puede endurecer un corazón? La respuesta es el pecado. El pecado es lo que endurece el corazón. Y el corazón endurecido peca más. El corazón que ya está endurecido ya no le importa. Ya hace lo que sea. Ya comete los errores, ya no tiene temor, ya fue, ya está, hago lo que quiera. Y es el pecado lo que va endureciendo el corazón. Y es que no es que se endurece de un momento al otro, es un proceso. Un proceso que comienza cuando empezamos a resistir la palabra. Cuando sí, está buena la palabra, pero como que no, en este momento de mi vida, no. Y comenzamos sin darnos cuenta de resistir. ¿Sabe? Resistir la palabra, muchas veces lo hicimos inconscientemente al hacer lo que nosotros queríamos y no lo que la palabra nos dice que tenemos que hacer. La palabra nos enseña a amar a nuestros enemigos, a perdonar, nos enseña a hacer muchas cosas y muchas veces no lo hicimos y al no hacerlo resistimos a la palabra. Y mientras más resistimos, ahí es donde ese proceso empieza y nuestro corazón se empieza a endurecer. Y tener un corazón endurecido produce ignorancia. Tener un corazón endurecido
rechazando la palabra, produce confusión espiritual. Una persona con un corazón endurecido es indiferente a las cosas espirituales. O vamos a suponer, escucha la palabra, escucha el mensaje del Señor, pero no lo obedece. ¿Sí o no? Como cuando mamá le dice a alguno de sus hijos, mirá que cuando vuelva, más vale que los platos estén todos lavados. El hijo oyó, pero no lo hizo. Muchas veces oímos y no lo hacemos, no cumplimos. Por eso, siempre cuando estoy por predicar, me gusta terminar la oración diciendo, Señor, háblanos, porque no solo queremos oírte, queremos obedecerte. Pasa que algunos nos hacemos los sordos. ¿Sí o no? Pero te dije que vayas a comprar pan hace media hora. No te escuché. En realidad que sí escuchaste. Te hiciste el que no. Y a veces sentimos y nos damos cuenta que Dios nos habla, pero como que nos hacemos los sordos. Y puede ser justamente un incrédulo o aparente creyente que escucha el mensaje, pero no lo practica. Tanto como un incrédulo como para el cristiano o para el creyente, entre comillas, oye, pero no lo cumple, oye, pero no lo practica. Y el corazón endurecido, el oyente, el hombre del corazón endurecido es como un árbol sin fruto. Porque la culpa no es del sembrador, ni mucho menos de la semilla. La culpa es del corazón duro que rechaza la palabra de Dios. ¿Vieron que hay tierra que es buena, buena de verdad? Yo escucho gente y dice, ¿y cómo plantaste? Tiré la semilla, ¿sí o no? Pero tira y brota y crece. Y hay otras tierras que por más que uses fertilizante y des vuelta a la tierra y hagas esto y lo otro, no crece. Así también están los corazones hoy en día. Por eso muchas veces la culpa no es ni del sembrador ni de la semilla, es del corazón endurecido que rechaza la semilla, que es la palabra de Dios. Le hago una pregunta. ¿Es usted una persona con un corazón duro? ¿Será que hay gente aquí que va a la iglesia, va a la oración, va a la célula, pero no vive la palabra? ¿Será que asistís a las actividades de la iglesia, servís al Señor, pero no vivís la palabra? Se vive lo que se predica. O tenemos que predicar lo que vivimos. Dice en Mateo capítulo 13, y aquí da la explicación Jesús, en el versículo 19, de esta primera actitud del corazón endurecido. Cuando alguno oye, verso 19, capítulo 13 del libro de Mateo, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El diablo espera y arrebata la semilla. ¿Sí? Aquí explica, porque luego dice, ustedes no entienden la parábola, y acá da la explicación. Hay muchos creyentes que no cuidan la palabra de Dios. Vienen a un culto, reciben el mensaje, gritan amén, aleluya, se caen al piso, se levantan, se vuelven a caer, lloran, levantan sus manos, cantan, salen del culto y se desenchufan de la palabra y no vuelven a abrir la Biblia hasta el próximo culto. No vuelven a escuchar una alabanza hasta la próxima reunión. Hay gente que hace así. Y ellos, este tipo de personas, son los que no cuidan la palabra, o sea, son los que descuidan la palabra de Dios. Solo leen la Biblia, solo escuchan algo de Dios, solo oran o le hablan a Dios en momentos de reunión. Y aquí, cuando Jesús lo explica, dice, y no la entienden, viene el malo y se lleva lo que habían sembrado en su corazón. Es el malo, esas aves, representan al enemigo.
El enemigo está ahí como vigilándote. Creo que la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y como un león está buscando su presa. Está atento, vigilando a la presa, ¿sí o no? ¿Nunca vio Discovery o National? Está el león así, y en el momento cuando lo ve más vulnerable, ataca. Entonces el enemigo está ahí. Ve que hoy la semilla es sembrada, pero si tu corazón está endurecido, cuando él vea que hay alguno con el corazón endurecido, viene y arrebata y se lleva lo que el Señor quería sembrar en tu corazón. Muchos no la entienden a la palabra. Oyen la palabra, reciben la semilla, pero no están concentrados con la enseñanza. ¿Vieron? Jesús dijo, el que tiene oído para oír, oiga. O sea, oigan queriendo entender, no oigan porque, bueno, no queda otra, no puede escuchar otra cosa porque ahí estamos predicando. Porque a veces estamos así, uno está predicando y demás, y quizá hay otro que, ¿a qué hora va a terminar? Y te preocupa más la hora de finalización de la reunión que entender la palabra. Y al lado está la otra persona, sí, uy, qué bueno lo que dijo, y quería entender y como que está expectante. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Qué tipo de corazón tienes? Quizá estás junto al camino, pero estás pensando en otras cosas. Estás meditando en otras. Ay, se viene septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ay, viene Navidad. Ay, tengo que hacer Viteltoné. Ay, le tengo que decir a mi abuela que me enseñe. Y nada, y después te preguntan, ¿qué predicó el pastor? Yo sé que algo predicó, pero no sé. Ya está. Ahí ya estamos mal. Ya estamos mal. Quizá estás junto al camino, pero estás pensando en otras cosas. ¿Y de qué estoy hablando aquí? Que estás indiferente a la palabra. Indiferente. Cuando alguien es indiferente a la necesidad de otros, puede pasar por alguien que pasa necesidad y no le va a causar nada. Y va a seguir de largo. Y muchas veces estamos así indiferentes a la palabra. Y el enemigo sabe quién escucha, pero también sabe quién escucha y entiende. Sabe quién escucha el mensaje, pero también sabe quién escucha y entiende y recibe el mensaje, recibe la semilla. Por eso te roban la semilla. Muchas veces el enemigo va a querer robarte la bendición de la palabra cuando salgas de la reunión. Viniste a una reunión gloriosa, hermosa, tremenda y saliste contento, alegre, entusiasmado. ¡Pum! Una mala noticia. O algo pasó en tu casa. O lo que sea, y ya está, ya te olvidaste de la palabra, de la bendición y volvió otra vez a los gritos. El enemigo siempre va a querer robarte la bendición. Y quizás la recibiste y el enemigo está ahí, te roba la semilla. Y cuando el enemigo te roba la semilla, entonces la semilla no produce nada, entonces sigue siendo la misma persona. Porque es la palabra quien cambia. Hay gente que recibe, pero tiene el corazón tan endurecido, y miren que todavía estamos en la primera actitud de corazón, pero está con el corazón tan duro que el enemigo le roba la semilla y siguen siendo la misma persona. Pasan años y años y años y la persona nunca cambia. Siempre está con los mismos problemas, siempre está ahí enfrentando las mismas circunstancias porque no está madurando, porque no está cambiando. Pasan los meses, pasan los años y sigue renegando con las mismas debilidades. Claro, la palabra no está produciendo algo y no es que es la palabra, es el corazón que rechaza la palabra. No puede ser. ¿Hasta cuándo va a estar así? Y el Señor quiere que cambie, el Señor te quiere cambiar, quiere que puedas madurar, quiere que puedas crecer. Pero si rechazamos la palabra o permitimos que el enemigo nos robe la semilla, es donde vamos a estar igual. Y si miramos hoy en septiembre del año pasado, y si no hemos cambiado, no hemos crecido, no hemos madurado en nuestra manera de pensar, de ver las cosas, entonces algo está mal. Quizás tenemos el corazón un poco duro, inconscientemente estamos rechazando la palabra del Señor. La palabra entra por acá y muchas veces sale por el otro oído. Oíste y no entendiste. O entendiste, pero no obedeciste. Oíste
y no entendiste. O entendiste, pero no obedeciste. Este tipo de personas son una presa fácil para el enemigo. Luego, la segunda actitud que Jesús resalta es el corazón superficial. Mateo 13, del versículo 5 al 6, dice: parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, verso 6, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. La semilla que dice aquí, el segundo ejemplo, yo soy el sembrador, voy y el segundo lugar donde yo tiro la semilla, dice Jesús que la semilla entra y como que está ahí queriendo hacer algo. La semilla se hunde al suelo, brota rápido, crece algo rápido, pero así de rápido se marchita porque no tiene raíz. Creció, pero así de rápido también se secó porque no tenía raíz. O sea, la planta muere antes de dar fruto porque no tenía raíz. La plantita murió antes de dar sus primeros frutos. Se secó. Y aquí explica Jesús en el verso 20 y 21. Dice: la semilla, en el capítulo 13 del libro de Mateo, la semilla que cayó entre las piedras representa, y escuche, a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, dice en la versión Dios habla hoy. Pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes. Cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecución, fallan. O sea, reciben la palabra con entusiasmo, con alegría, pero ni bien viene un problema, pierden la palabra, fallan, pierden el entusiasmo. ¿Vieron que hay gente así también? Reciben la palabra, muy lindo, amén, amén, y de repente cuando tenía que aplicar la palabra, en el momento de la prueba es donde desisten, bajan los brazos y retroceden. Hay gente que ven, arranca el culto, sí, amén, amén, y en la primera prueba ya está, no se congrega más. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué? No, porque acá y acá. Pero tenés que permanecer, tenés que seguir, tenés que prevalecer, tenés que resistir. Es así. No, pero pastor, es como cuando le pediste al Señor: Señor, te pido que me ayudes a tener paciencia, Señor, oro por paciencia, Señor, oro por... Y claro, cuando pediste algo, el Señor te pone a prueba. Es así. Y en el momento cuando más tenías que ser paciente, es el momento cuando te desacataste. Y era ahí donde tenías que usar, donde tenías que dominar tu carácter. Y es lo que Jesús explica. Dice: reciben la palabra, en la versión Dios habla hoy, con mucho gusto, pero vienen problemas y el entusiasmo que tenían se desvanece. Estaban tan entusiasmados, pero cuando enfrentan la primer dificultad, deciden bajar los brazos. Ahora, si tenemos que perseverar, ¿cuál es la clave para perseverar? La clave para poder perseverar, y escuche, ¿por qué muchos no pueden perseverar? ¿Por qué muchos están detrás visitando, hermanitos, vamos a la iglesia, hermano, acá, dale, vamos a orar, acá, y está todo el tiempo, y de repente dices: ¿por qué le cuesta tanto, Dios? ¿Por qué le cuesta tanto? ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil para esta persona seguir a Cristo, congregarse, buscar al Señor? ¿Por qué le cuesta perseverar? Porque no están cumpliendo lo más importante que tienen y deben cumplir. La clave para perseverar es mantener una relación continua con Jesús. La clave para que puedas perseverar a pesar de los problemas que te toque pasar es mantener una continua relación con Cristo. Más que teología, más que discipulado, más que algo sobrenatural o milagro, necesitas estar en el lugar secreto. No hay otro secreto. Ese es el secreto.
Si estás en camino al Señor, buscando al Señor, queriendo salir adelante, queriendo caminar en Cristo, y de repente vienen los problemas y te está costando, es cuando más tenés que buscar al Señor, es cuando más te tenés que encerrar en tu pieza y arrodillarte y decir, Señor, aquí estoy, me está costando esto, el otro, pero ayúdame, Señor, dame fuerzas. Y el Señor te va a ayudar y el Señor te va a fortalecer. Ahora, ¿por qué hay personas que están así y después bajan otra vez y quieren hacer y otra vez vuelven a caer? Porque en realidad están haciendo la parte visible. Van a la iglesia, asisten a la célula, dicen amén, cantan algunas coritos, algunas canciones, pero como no tienen una relación continua con Cristo, como no están en el lugar secreto, no están orando, buscando al Señor, viene la prueba y listo. Viene la dificultad, viene la tormenta, vienen los problemas, las dificultades, y ahí ya está, bajaron los brazos. Ahí no pueden permanecer, no pueden seguir, porque lo más importante es lo que no están haciendo, una relación continua con Jesús. Por eso muchas veces hay gente sirviendo a Dios con mucho entusiasmo. ¿Vio alguna vez? En los varios años, aquellos que tienen años en el camino del Señor, gente que se involucró en la célula, en el evangelismo, en la música, en la danza, está el portero, va, limpia el baño y hace de todo. Y a las semanas o a los pocos meses, ¿y el hermano? ¿Qué pasó con el hermanito? No, ahí está ahí de joda en joda. Está allá de fiesta acá. Pero cuando yo lo vi estaba así. Claro. Estaba sirviendo a Dios con entusiasmo, pero después, como no pudo mantener una relación continua con Cristo, se apartó, se alejó. Porque vinieron los problemas y lo que más lo podía sostener en las pruebas era su comunión con Dios y era lo que había descuidado. Y lo que hoy usted tiene que velar, por lo que hoy usted tiene que velar, es la comunión con Cristo. Estar en el lugar secreto. Usted va a entrar a ese lugar secreto con miedo, con angustia quizá, con problemas, lleno de dificultades, como un gatito así temeroso. Pero luego de una oración, luego de haberte humillado en la presencia del Señor, vas a salir como un león. Vas a salir lleno de gracia, lleno de amor. Nunca entraste a orar, fuiste a buscar al Señor y antes de hacerlo estabas con muchas cosas en tu cabeza y luego de haber orado sentías que, wow, una carga menos. Qué lindo que se siente, Señor. ¿Cuántas veces quise yo dejar, renunciar cosas que el Señor me había dicho, me había pedido hacer? Y esto se los conté en la reunión de adolescentes. Muchas veces quise renunciar yo siendo adolescente en el llamado del Señor, porque veía que no podía, porque veía que era mucho para mí, porque veía que me superaba la situación. Entonces decía, bueno, listo, ya está. Este va a ser la última semana. Después hablo con el pastor y le digo que no, porque no puedo. De verdad, siento que no puedo. Y entre esa semana oraba al Señor, Señor, yo no doy más, Padre, porque creo que no soy capaz, Señor, porque mientras oraba, el Espíritu Santo me ministraba. Sentía algo de parte de Dios y lloraba un rato ahí así. Amén. Cuando salía tenía unas ganas de seguir adelante después. ¿Y cuál era ahí la clave de perseverar? ¿Por qué pude haber perseverado? No por lo que sabía, no por mis capacidades, porque no era nada mis capacidades, ni tampoco sabía tanto. Era mantener una continua relación con Cristo. Eso es la clave para perseverar. Si te está costando perseverar, si sos de esas personas que un día vas a la iglesia y decís, voy a arrancar. El lunes arranco, el martes arranco, el domingo voy, como el gimnasio, ¿no? El lunes que viene arranco, voy a caminar, voy a empezar a correr. Te está costando. Pero yo sé que lo tengo que hacer. ¿Y por qué no lo haces? No sé. Pero yo sé que tengo que hacerlo. Si sos de ese tipo de personas que te está costando perseverar cuando querés acercarte a Dios y hacer las cosas bien y tomarte de la mano con Cristo y no sabes por qué, aquí tienes la causa. Estás descuidando tu relación con Cristo. No importa que sepas mucho o no de la Biblia, no importa que tanto hayas aprendido a orar o no, orar es hablar con el Señor, nada más. Usted le habla en cualquier momento, en cualquier lugar, el Señor lo va a escuchar.
métase, enciérrese en su habitación, comience a orar, hable con el Señor. En el momento más difícil, encérrate ahí en el baño, en tu pieza, en donde sea. El Señor te va a escuchar y te va a fortalecer y vas a seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y es justamente esta persona, este tipo de corazón, esta actitud de un corazón superficial, es la persona que aparenta una conversión, y esto sí sería entre comillas, pero dura poco. Mira el hermanito cómo arrancó el evangelio, ¿vieron? El evangelio. Pero como era algo superficial en realidad, porque nunca buscó a Jesús realmente, se apartó. Y la Biblia dice, salieron de nosotros, en 1 Juan 2:19, pero no eran de nosotros. O sea, estaba entre la iglesia, entre los hermanos, pero como que salieron de acá, pero no eran de nosotros. Lucas 6:49 dice más, el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina en aquella casa. Escuche lo que le voy a decir. Una vez que usted recibe la palabra, usted va a ser probado. Cuando recibiste la palabra, vas a ser probado. Ayúdame a predicar, decirle al que está al lado tuyo, vas a ser probado. Te va a probar. Te va a probar. Ay, no, pero será. ¿Vieron cuando llegaste al cole? Saquen una hoja. Y te acordás de la Virgen, te acordás de todos. Te haces ahí, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, guía ya sabes cuántas veces le dije, Espíritu Santo, guía esta lapicera, Señor. ¿Para qué es? De verdad se lo dije. Y claro, si estudiaba me iba bien, si no, no hay otra, no hay otro secreto. Pero cuando recibimos la palabra, vamos a ser probados. Vas a ser probado, vas a ser probada. Si crees que la iglesia es un lugar como un paraíso, de que todo es color de rosa y todo está lindo, y cuando vas a la iglesia nunca más vas a tener problemas, estás equivocado, estás equivocada. La iglesia perfecta no existe, la iglesia es un campo de entrenamiento. Me ha tocado predicar de esto. La iglesia es un campo de entrenamiento donde el Señor está entrenando soldados para que juntos podamos luchar contra el enemigo. No que tu hermano sea el enemigo. Para que juntos podamos crecer, para que podamos luchar. Muchas veces Satanás va a querer confundir. Muchas veces el enemigo, Satanás, el diablo, te va a querer confundir. Va a querer confundir a los cristianos para que se peleen entre ellos. El enemigo va a obrar y va a planear y planifica, actúa y trabaja para que te pelees entre tus hermanos, para que se peleen en la iglesia entre sí. Satanás quiere dividir la iglesia. El enemigo quiere división. Y yo en esta noche, yo te digo, tu hermano no es tu enemigo, tu hermana en Cristo no es tu enemiga. Si algo pasó, si algo hubo, un roce o algo así, habla con tu hermano, perdona a tu hermano, acepta a tu hermano y sigan creciendo juntos. Ojo, porque no nos damos cuenta, pero muchas veces la semilla que el Señor te quiere dar es robada por el enemigo, porque permitiste que el diablo ponga ahí un poco de división, te quiera confundir. Y piensas, no, porque el hermano lo que me dijo, ahí lo que hace, lo que no hace, lo que es. Tu enemigo no es tu hermano, no es tu hermana, no es tu prójimo. Tu enemigo es Satanás y él te quiere confundir. Si tienes algún roce, y este domingo participamos de la cena del Señor, si tienes un roce, un poquito de rencor, háblalo, chárlenlo. Porque no tiene que haber rencor en tu corazón. Ninguno de nosotros podemos darnos el lujo de guardar rencor en nuestro corazón acerca de alguna persona. Aceptemos, perdonemos y sigamos creciendo.
No des lugar al diablo, no pises el palito porque el enemigo te quiere confundir, te quiere dividir, quiere provocar división, quiere confundir y la iglesia tiene que estar unida. Somos un campo de entrenamiento y el Señor nos está entrenando a todos. Todos peleamos, todos avanzamos, todos tenemos que tirar para el mismo lado. Otros dicen amén. No te enojes con tus hermanos, no te enojes con tu prójimo, no contestes con amargura. Date cuenta que el enemigo es astuto y quiere siempre ahí dividir. Si te contestas, pero pastor, no, porque a mí no sabe lo que me dijo el hermano fulano, me contestó, me dijo así. Y yo que no estoy tan ahí orando. La Biblia dice, ¿sí?, que debemos vencer el mal con el bien. Romanos 12:21. Entonces debemos perdonar. Tengo que perdonar. Y no es una pregunta, no es ¿tengo que perdonar? No, tengo que perdonar. Debemos perdonar. Cada vez que nosotros perdonamos, subimos un escalón. Cada vez que perdonás, estás avanzando. Y cuando dejamos de perdonar, es cuando te quedás detenido en el camino, cuando te quedás paralizado. Y podemos nosotros tener conocimiento, podemos tener diplomacia, podemos tener estudios universitarios, teología, pero si en tu corazón hay un obstáculo, la semilla no va a crecer. La palabra no va a crecer. La palabra no va a hacer la obra. Y uno de los más grandes obstáculos que puede haber en nuestros corazones es la amargura. Cuando te amarga algo ahí, estás amargado por el conflicto, por acá, por algo que pasó. Hermano, nuestra pelea no es contra personas. La iglesia debe crecer, debemos estar juntos. Jesús solo dijo, Padre, que sean uno en ti como yo en ti. ¿Por qué habrá orado, no? ¿Qué revelación habrá tenido en ese momento? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y miren, el Señor dice, amaos los unos a los otros. Pero luego, si es que quizás te está costando amarlo, y soportaos los unos a los otros. Decirle al que está al tuyo, te voy a soportar. No, decirle, te voy a amar, te voy a amar. Y con ganas le dijiste, no, te voy a soportar. Ahora podrías decirle, ¿me vas a soportar? ¿Será? Sí, hermano. El Señor nos llama a ser una iglesia unida. Debemos vencer el mal con el bien. No podemos darnos el lujo de que en nuestro corazón haya rencor. Debemos perdonar. Digamos todos juntos, debemos perdonar. Amén. La tercera actitud del corazón que habla acá Jesús es el corazón ahogado. Es el suelo donde había malas hierbas, donde había espinos. Dice en el versículo 7 del capítulo 13, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y luego Jesús explica aquí en Mateo 13:22, explica lo que había dicho aquí. La semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje, dijo Jesús. Pero los negocios de esta vida les preocupan demasiado y el amor por las riquezas los engaña. Todo esto ahoga el mensaje y no lo deja dar fruto en ellos. Jesús aquí nos enseña que por más cuidado que nosotros podamos tener al sembrar la semilla, parte va a caer entre espinos. Y para los que son sembradores, que somos todos, muchas veces te va a tocar sembrar. Y Jesús ya te lo dijo, no es que dijo quizá, dice que parte de esas semillas que te toque sembrar van a caer entre espinos. Eso es algo que te va a suceder. Y vos tenés que velar para que no crezcan los espinos junto con la palabra, con la buena semilla. La mala va a estar ahí y la buena también. Y debemos estar atentos, debemos velar.
debemos controlar que las malas hierbas no crezcan desde el principio. Porque si permitimos que las malas hierbas crezcan, estas malas hierbas van a ahogar la palabra de Dios en nuestros corazones. Entonces, si estás viendo ahí como que una mala hierba, cortala desde el principio. Amén. Un ejemplo, si es que yo estoy viendo en la iglesia algún malentendido, estoy viendo alguna pequeña mala actitud de algún hermano en el liderazgo, en la oración, en algún ministerio, uno tiene que ir a hablarlo y ya cortarlo de ahí del principio. No dejar que crezca. ¿Cuántos dicen amén? La buena semilla y la mala semilla, que son las malas hierbas, crecen en el mismo corazón. Pueden crecer en el mismo corazón, y si nosotros no cuidamos nuestro corazón, si no cuidas tu corazón, estas malas hierbas pueden terminar con tu vida espiritual. Si no cuidas tu corazón, si no oímos la palabra del Señor y no cumplimos y dejamos que crezca estas hierbas malas, nuestra vida espiritual muere. ¿Y qué tipo de hierbas malas hablaba Jesús? Y dijo y lo explicó: el afán de este siglo, las codicias, los placeres de esta vida. Y esta tierra, este mundo te ofrece muchas cosas, placeres, hay codicia, el afán. Y este oyente que tiene el corazón así, como en este tercer ejemplo, ¿sí?, no está ni como el primero ni como el segundo ejemplo. Porque el primero era un corazón que endurecido. Vamos, Nina, sé que no me ibas a fallar. El segundo era un corazón. Ahí está. Pero este no era ni duro ni blando. Este tipo de corazón o esta actitud recibe la palabra, pero está tan preocupado, y es lo que Jesús quiere explicar aquí. Recibe la palabra, pero está tan preocupado por las cosas de esta tierra, pensando en más aquí que allá arriba, llega a tener tanto deseo de ser prosperado, deseo de tener más, que termina siendo dominado por ese deseo. O sea, este tipo de actitud recibe la semilla, recibe la palabra, pero está dominado por el deseo de los placeres, la codicia, de tener más. Y ahí es donde empieza a postergar, sí, las cosas espirituales. Ahora, ¿está mal tener riqueza? ¿Está mal desear una vida próspera? No está mal. El problema es que caigas en el engaño de las riquezas. El problema es que te dejes dominar por los placeres de esta tierra, por las codicias. Entonces a veces no nos damos cuenta y estamos, no, que el trabajo, que las horas extras, y que acá, y que allá, y esto. ¿Nunca vio a alguien que empezó a congregarse diciendo: Señor, por un trabajo, hermano, le pido oración, que abran la puerta de trabajo? ¡Pum! El Señor le abre la puerta, no se congregó más. Y no es que no solo se congregó más porque quizás no podía con el horario, se apartó en realidad. Una cosa es que no te puedas congregar y otra cosa es que te apartes. Claro. Y hay veces que no nos damos cuenta y estamos queriendo más. Y hay gente que no se da cuenta, pero es engañada por las riquezas, la codicia, los placeres, y más, y más, y más, y más. Y un día oras menos, un día lees menos la Biblia, y sin darte cuenta, tu vida espiritual murió. Sin darte cuenta, te apartaste, te enfriaste. Hay quienes dicen: no, primero debemos asegurar nuestro futuro para luego servir al Señor de lleno. Y también es una mentira del enemigo. Porque puedes seguir trabajando mientras estás sirviendo al Señor. ¿Vieron esa enseñanza? También otra que Jesús dice: había un hombre que se sentó luego de haber acumulado riquezas. Dijo: bueno, alma mía, ahora sí vas a descansar porque tienes riqueza para años. Y dice: qué necio. Esta noche van a venir a buscar y te van a robar todo. Entonces, en vez de intentar y esforzarte para acumular,
para acumular riquezas. Para acumular aquí tenés que saber que los mejores tesoros que puedes preparar y edificar son los que están allí en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no te dejes engañar. El enemigo siempre te va a querer engañar. El enemigo siempre te va a querer confundir. No, pero cuando me compre el auto, sirvo. Como una pastora una vez contó, en invierno, cuando el Señor me dé una estufa, me levanto en la madrugada para orar, ¿sí o no? El Señor le dio la estufa, ¿sí o no? ¿Y te levantabas los primeros días? No se levantaba. Lo cuento porque lo contó ella. Señor, cuando me des... Otro ejemplo tuyo, amor. Señor, cuando me des mi propia pieza, ahí te voy a buscar, voy a encerrarme y voy a orar, ¿sí o no? Porque allá en el fondo había un depósito chiquitito, era 1 metro por 1 metro. O sea, entraba el sol y ella tenía que salir. Entonces, estaba ahí y se encerraba a orar ahí, Señor, y entre todos, ¿viste el depósito? ¿Vieron cómo es el depósito, no? Y Señor, entonces ella me cuenta y le dijo al Señor, cuando me das mi propia pieza, ahí voy a encerrarme y voy a orar. El Señor te la había dado. ¿Y los primeros días orabas? Tampoco. Entonces muchas veces nos pasa así. Señor, cuando me entregue el auto, Señor, cuando termine mi casa, cuando mis hijos crezcan, cuando termine la facu, cuando y no te das cuenta, pasó el tiempo. Pudiendo haber servido, pudiendo haberlo dado todo. Te dejaste engañar por los placeres, las codicias, las riquezas terrenales. Busque al Señor ahora, hoy, en este presente. Busquemos a Dios. Dejemos de lado todo lo que pueda ser un obstáculo y sirvamos al Señor, porque es algo que el Señor nos asegura, que si buscamos su reino primero, nos va a ir bien. Va a haber añadidura. Todo lo que necesitas va a venir, va a estar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por último, el corazón dispuesto. Y oro al Señor para que ese sea tu corazón esta noche. Corazón dispuesto, y mientras me acompaña con una melodía, el corazón, como primer ejemplo que da Jesús, repasemos, el corazón endurecido. El segundo, un corazón superficial. El tercero, un corazón ahogado. Y último, un corazón dispuesto. 4, ¿qué tipo de corazón tiene usted? ¿Qué tipo de corazón es el que usted tiene? Un corazón dispuesto representa un corazón abierto a recibir la palabra de Dios. Un corazón dispuesto representa un corazón listo, preparado para recibir la semilla. Hay personas que la reciben y Jesús dijo, y producen al 100 por 1. Producen al 60, producen al 30. No hay ejemplo en la Biblia que hable de alguien que haya recibido la semilla con un corazón dispuesto y no haya producido fruto. Todo corazón que reciba la semilla con un corazón dispuesto produce fruto. Algunos no al 100, algunos no al 60, pero de seguro al 30. Pero fruto va a haber. En el Nuevo Testamento, cuando habla también acerca del Evangelio y del arrepentimiento, dice que haya fruto de arrepentimiento. O sea, debe haber fruto. Por su árbol, por el árbol lo vamos a conocer. Si hoy estás con un corazón dispuesto, una tierra dispuesta a recibir, vas a producir fruto. Esta semilla que está siendo sembrada en tu corazón va a tener fruto. Algunos al 30, otros al 60, otros al 100 por 1. Y a los que acostumbran a sembrar en células, en la escuelita, en adolescentes, en el evangelismo, en las casas, en las calles, en los familiares, no te canses de sembrar la semilla. Hay gente que dice, ay, pero ya le prediqué una vez y ya le hablé otra vez y ya le dije, ay, ya me cansa, Dios, no, bueno, ya. No te canses,
Porque Apolos regó, otro plantó, y el que da crecimiento siempre es Cristo. Y siempre es el Señor. Vos no te encargás de que haya crecimiento, vos no te encargás del fruto. El Señor te dice: vos sembrá, del fruto me encargo yo. Vos seguís sembrando, que de los resultados yo me voy a encargar luego. Vos seguís sembrando. ¿Somos sembradores o no? No te canses de sembrar la semilla, porque del resto se encarga el Señor. Dios nos asegura que va a haber fruto. Dios nos aseguró que va a haber fruto. No te, yo le predico, pero yo sé que no va a ir nunca. No, vos andá y predicale. El Señor aseguró fruto. Al 30, al 60, al 100, pero fruto de que hay. De que habrá fruto, va a haber. Tengamos paciencia. Tengamos paciencia. Un corazón convertido se identifica por sus frutos. Siga sembrando, siga esparciendo la semilla. No se canse. De todas las semillas que siembres, algunas van a caer sobre una tierra dura. De otras semillas, algunas van a caer sobre una tierra superficial. Vas a ver y decís: wow, creció, está creciendo. Pero como no creció raíz, se secaron. Otras quizá van a estar ahí y van a recibir la palabra, pero los placeres, las codicias van a hacer que se vayan alejando poco a poco. Pero hay algunas de las semillas que siembres van a caer en una tierra tan buena que va a dar fruto. Y luego lo vas a ver. Cintia, vos sos una sembradora. A causa de cada una de esas semillas, muchas de ellas hoy dieron fruto. Hoy están predicando el evangelio. Y eso es al 100%. Es como una semillita de una manzana. La semilla la siembro. ¿Y qué significa el 100%? Es que luego haya un árbol lleno de manzanas. Y que cada manzana haya muchas más semillas. Esto es producir fruto al 100%. El Señor prometió fruto. Sigamos sembrando. Tengamos paciencia, porque del crecimiento se encarga Papá Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie.